Cuando un líder espiritual, un pastor o un estudiante de teología cae en una tentación sexual, es una tragedia, no solamente para la iglesia, sino también para toda la familia. Quiero hoy compartir contigo algunas de las reflexiones que me han ayudado a mí como pastor, pero también que ha ayudado a muchas personas en lo que tiene que ver con el cuidado de la ética pastoral en la vida sexual. Este mensaje va dedicado no solamente a los pastores, sino también a aquellos que son estudiantes de teología, que se están preparando para esta carrera de fe ministerial, porque este tema sobre la ética pastoral y la vida sexual desde la perspectiva de la fe bíblica y también de nuestras creencias adventistas es fundamental para que como futuros líderes espirituales que estamos llamados a vivir a una integridad y pureza, podamos servir a la iglesia y darles una guía y una referencia importante también en su conducta con respecto a estos temas. Tanto la Biblia como nuestra iglesia enfatiza la importancia de la pureza sexual y la fidelidad en el matrimonio. La inmoralidad sexual no solo afecta la relación personal con Dios, sino que también puede dañar la confianza de la comunidad y desacreditar el ministerio pastoral, tu liderazgo. Es esencial que desde ahora nos podamos comprometer a vivir conforme a los principios bíblicos de moralidad y de ética sexual. Si estás estudiando teología, si te estás preparando para este llamado maravilloso, necesitas escuchar este mensaje. Una de las primeras cosas importantes es reconocer nuestras propias vulnerabilidades. Es fundamental para fortalecer el carácter. La Biblia nos exhorta constantemente a estar alertas y a orar para no caer en tentación. Entonces, hoy quiero hablarte de algunas pautas bíblicas para prevenir el no caer en la tentación sexual. Y ojo que estoy subrayando el concepto de prevenir, porque de todas maneras van a llegar, van a estar presentes, pero la idea es no caer en estas tentaciones. La palabra de Dios encontramos en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, que es importante reconocer nuestras debilidades. La Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Querido, nadie es inmune. Reconocer tus áreas débiles te permite establecer barreras antes de que el pecado toque la puerta. Algunos creen que es demasiado peligroso, demasiado delicado hacer esto, porque quizás voy a mostrarme muy vulnerable, voy a desnudar mis debilidades ante otras personas. Mira, básicamente lo que te estoy mencionando aquí es hacerlo de manera personal, es a reconocer tu debilidad humana. Yo tengo estas luchas, yo tengo estas debilidades, estoy enfrentando la tentación contra la pornografía, soy muy dado a darme a relaciones fáciles, tengo problemas de promiscuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Reconocer tu debilidad te va a ayudar a enfrentar el siguiente paso. Pero cuando tú no reconoces tu debilidad, si tú crees que estás bien, que nada te pasa, que ese es un problema de otros, no es un problema mío, el problema se va a mantener y no vas a poder salir de él. Porque esto es como tratar de estar escondiendo algo que tienes, que es real en tu vida, pero lo estás maquillando, lo estás envolviendo en papel de regalo, de justificaciones, de excusas, cuando finalmente es un problema que lo tienes. Así que la primera cosa es muy importante, reconocer tu debilidad, reconocer tus batallas. Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Un segundo aspecto es huir, no dialogar. La Biblia también nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Mi amigo, mi amiga, no negocies con el deseo. Grábate esto, por favor. No negocies con el deseo. Evita lugares, horarios y personas que pueden ser una puerta a la tentación. Tú lo sabes. Tú conoces cuáles son esos elementos de riesgo a los que tú te puedes exponer gratuitamente sin darte cuenta.
Entonces, huye de estas situaciones, huye de estas personas y de estos momentos. Lo has escuchado de mí en otras ocasiones, probablemente en otros videos, pero siempre yo menciono de las coordenadas de la caída. Antes de una caída hay 3 coordenadas que siempre uno vive. La primera coordenada es elegir el tiempo equivocado. Segundo, elegir el lugar equivocado. Y tercero, estar con la persona equivocada. Tiempo, lugar y persona equivocada. 3 cosas que cuando se alinean y cuando se ponen en sintonía, viene la caída de manera irreversible. Así que el texto de 2 de Timoteo 2:22 es huir. Y mira que el apóstol Pablo se lo está escribiendo a un pastor, a un joven pastor, como probablemente me está oyendo algún joven estudiante de teología, un joven estudiante ministerial o a un colega pastor que ya está en el campo. Huir no significa cobardía, significa sé cuáles son mis debilidades, conozco en qué puedo caer, prefiero salir de este escenario que es eventualmente o potencialmente una posibilidad de caída irremediable. Tercero, llena tu mente con la palabra de Dios. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Querido, cuando tú lees bien este salmo, te das cuenta que el salmista está diciendo, he guardado tus dichos en mi corazón como un escudo para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene poder. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, atesoramos las promesas de Dios en nuestra vida. Estas saldrán en los momentos de tentación, saldrán en los momentos de debilidad y parecerán como una luz que romperán la oscuridad en la que el enemigo nos quiere eh, meter en ese momento. Eso es algo extraordinario, me ha pasado a mí muchas veces. Por eso, estudiante de teología, joven pastor, joven líder espiritual, no te levantes, no empieces un día sin haber estado en la presencia de Dios. La Biblia tiene que ser tu lectura preferida sobre cualquier otra lectura o cualquier otro periférico tecnológico. Antes de abrir un Facebook, vea la palabra de Dios. Antes de abrir tu Instagram, vea la palabra de Dios. Antes de llamar por teléfono, ver tu WhatsApp, vea la palabra de Dios. Este es el secreto de los grandes hombres de la Biblia. Esto es el secreto y fue el secreto, no digamos secreto, pero fue la clave del éxito ministerial de los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia contemporánea. Llena tu mente con la palabra de Dios. Siempre menciono esto a los pastores o a los líderes. ¿Cuál es tu agenda en el día? ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Alguien dirá, bueno, pastor, yo voy a caminar, yo voy a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, y está bien. Yo también lo hago. Y las veces que salgo a caminar, las veces que tengo la oportunidad de tener un momento de actividad física al aire libre, en la naturaleza, tengo tiempo también para poder estudiar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios en algún lugar tranquilo. Un ministro, un estudiante de teología que se está preparando para ser un ministro, si no tiene intimidad con Dios, no va a poder llevar a su iglesia a una intimidad con Dios. No te olvides de esto. La estatura espiritual del pastor, la estatura espiritual del pastor va a impactar positiva o negativamente en el crecimiento de la iglesia que se le dará para pastorear. Así que por favor, y estoy quedándome en esta parte un buen tiempo porque es fundamental, llena tu mente con la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios. Número 4, vivir en comunidad y rendición de cuentas. Quizás esto sea lo más difícil. En Santiago capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Mira, mi amigo, tener un mentor espiritual o ser parte de un grupo espiritual donde puedas ser honesto puede ayudarte a salir adelante de esa adicción que tienes, de ese problema que estás enfrentando. Muchos pastores y muchos líderes espirituales alrededor del mundo sufren en silencio, se queman por dentro, porque no pueden ni desean abrir su corazón para ser ayudados,
para tener un entorno de apoyo en donde ellos puedan ser auténticos, vulnerables y les puedan brindar la ayuda que sea necesaria, tanto espiritual como profesional. Siempre escuché desde que fui pastor, desde que empecé a ser pastor, la vida pastoral es solitaria, la vida pastoral es vivir en un desierto. Yo siempre dije, eso es si uno lo quiere. Si uno quiere vivir en un desierto, vivirá en un desierto. Si uno quiere vivir en un lugar donde encuentres amigos, tendrás amigos. Te muestras amigos, tendrás amigos, dice la palabra. Así que no necesariamente te creas este asunto de que la vida pastoral es solitaria. Siempre habrá un entorno en el que tú podrás confiar y abrir tu corazón. Ten cuidado, ora al Señor, elígelo bien. No es necesario que sea 10, 15, 30, 50 personas. Pero un colega pastor que te conoce, probablemente con un compañero de estudios con el que compartiste las clases a lo largo de tu vida, probablemente un líder de la iglesia que tiene experiencia en Cristo, que sea una persona que influya positivamente en tu vida, te puede ayudar. Pero no puedes enfrentar solo ese problema que estás viviendo, esa debilidad sexual que tienes. Tienes que pedir ayuda, querido. Por lo tanto, es fundamental entender y conocer que no somos islas, sino que necesitamos abrir nuestro corazón con alguien confiable, con alguien que pueda aportar, construir, edificar en confidencialidad, en sabiduría y sobre todo de la mano de Dios. Mira, estos son los elementos bíblicos. Yo quiero ahora darte algunas pautas generales. No soy psicólogo, pero están dentro del terreno de la psicología o de la vida emocional. Y los pastores y los líderes espirituales trabajamos en ese medio también. Y aquí van algunas pautas que quisiera que tomes nota. Número 1, el autoconocimiento. Lo hablamos hace un momento. Pero el autoconocimiento es sentarte y decir, ¿en qué cosas soy vulnerable? Cuando estoy más cansado, cuando estoy más solo, cuando tengo estrés, cuando me invade la ansiedad, allí yo caigo en esa tentación. Es importante reconocer esos momentos disparadores, le llaman momentos disparadores, en donde finalmente caigo en esa tentación sexual y tristemente termino anclado en ella. Segundo, regula tus emociones. Los expertos dicen que el sexo no es solo ese deseo físico, sino que también tiene que ver con un manejo emocional. Así que trabaja mucho el tema de mantener reguladas tus emociones, pídele al Señor que te ayude en eso y si tú crees que te desbordas, es que quizás hay una patología y algún problema de fondo, entonces necesitarás ayuda profesional. Pero necesitas tener tus emociones bajo control. Tercero, establece límites claros en tu vida. No todo lo que parece inofensivo es inofensivo. Chats íntimos, conversaciones por WhatsApp, por alguna red social, donde tú te empiezas a dar cuenta que te comprometes más en palabras, que entras a un nivel de intimidad con alguien del sexo opuesto que no es tu esposa o tu esposo, y te das cuenta entonces que estás extralimitando todo límite, toda frontera. Ojo allí, ten cuidado, establece límites claros. Tú eres un estudiante, tú te estás preparando para ser pastor, entonces necesitas entender que tienes que cuidar lo que tú proyectas hacia las demás personas. No, es que yo escuché que el pastor tiene que ser igual a todos los demás, mostrarse auténtico, vulnerable. Una cosa es mostrarse auténtico y otra cosa es abrir la puerta para que por medio de tus debilidades alguien más caiga junto contigo. Y a lo largo de mi vida de pastor he visto caídas muy tristes. Cuando se le han preguntado a muchos pastores por qué terminó engañando a su esposa, por qué terminó con otra persona, la mayoría dice, esto empezó sin darme cuenta. Las confianzas aumentaron, las palabras de intimidad crecieron y sin darme cuenta no establecí límites claros. Yo recuerdo muy bien de un colega que hoy ya no es pastor,
y que exactamente utilizó esas expresiones conmigo. Me dijo, pastor, yo no me di cuenta de las pequeñas concesiones que fui dando con esa persona. Los niveles de confianza aumentaron, las conversaciones más íntimas crecieron y no hice parte a mi esposa de esa consejería. Y eso es algo muy importante, querido. Toda persona que venga a buscar consejo de ti, nunca, nunca, escucha bien por favor y te lo pido esto, que lo escuches con mucha atención. Nunca permites que la soledad te rodee cuando llega una persona del sexo opuesto y pide ayuda de ti. Yo sé que puede ser difícil, yo sé que es complejo, que a veces las circunstancias se dan de que yo estoy solo en mi oficina pastoral y viene alguien y quiere hablar conmigo insistentemente. Por lo menos intenta que haya una persona más en ese lugar. Ten la puerta de la oficina abierta, nunca cerrada. Si puede tu esposa acompañarte a una atención o consejería con otra dama, mejor aún. Si no puede ella, pues entonces ten estos elementos para disuadir cualquier posibilidad de una tentación. La puerta abierta de tu oficina, una persona más que esté cerca de la iglesia o en el templo, un diácono, un anciano, pero no estés solo enfrentando una situación que puede desbordarse y puede romper los límites que tú has establecido. Más aún si tú te estás conociendo cuáles son tus debilidades. ¿Me dejo entender? Los límites son saludables. Previenen decisiones que podrían destruir tu futuro ministerial. Y lo siguiente es, desarrolla proyectos de vida y propósito. Las tentaciones ganan terreno cuando estás desmotivado y sin rumbo. Cuando estás enfocado en la misión, cuando tienes un propósito claro, cuando dentro de lo que tú haces tienes una misión que te ocupa también tiempo, la tentación pierde fuerza. La tentación pierde fuerza. Porque hay una dirección en tu vida. Estás yendo bajo una agenda, bajo un plan que Dios ha puesto en tu corazón. Estás trabajando quizás en un ministerio, ayudando a ciertas personas, etcétera, etcétera. Estás envuelto en la misión. Eso te va a ayudar a prevenir esos momentos de caída y de debilidad. Y finalmente, querido, si todo esto no es suficiente y encuentras de que estás realmente desbordado, de que hay cosas en tu vida pasada que probablemente te han dejado en una situación tan vulnerable, si has sido víctima de abuso, si de repente la adicción a la pornografía empezó muy temprano en tu vida y aún mantienes algunos momentos de la semana que caes en eso y te das cuenta que has hecho todo lo posible por ti mismo para salir adelante, pues busca ayuda profesional. No es señal de debilidad, sino de madurez. La terapia cristiana y psicológica puede ayudarte a sanar heridas y del pecado que afectan tu autocontrol presente. Pueden ayudarte a establecer los límites que tú no tienes las fuerzas suficientes para hacerlo. La terapia psicológica te va a ayudar a entender y comprender lo que está pasando dentro de ti. Por eso estos profesionales estudian, se preparan para conocer el funcionamiento de la mente y de esa manera ayudarnos a darnos las herramientas y las destrezas necesarias para salir adelante. Mi amigo, mi amiga, elegir el camino del servicio y elegir el camino del ministerio es una decisión seria, pero hermosa, maravillosa. Disfruto y sigo disfrutando durante estos últimos 20 años de ser un pastor, de servir al Señor. No soy perfecto, tengo enormes luchas, pero cuando recuerdo ese momento, cuando terminamos nuestros estudios, nos graduamos y salí con mi esposa a servir, fueron momentos maravillosos. Ser parte de un proyecto que Dios diseñó, no solo para mí, sino también para mi esposa y mis hijos, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero pastor, ha tenido luchas, batallas, muchas. Salud física, salud espiritual, salud mental, luchas, problemas, dificultades que la vida a veces nos presenta, porque los pastores no somos seres de otro planeta. Vivimos en este mundo lleno de pecado. El diablo está enojado contra nosotros porque somos portadores de este mensaje que el diablo odia y detesta. Pero qué bueno es saber
que Dios ha prometido su compañía excelsa a nuestro lado. Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que te hubiera gustado vivir otras cosas. Yo sé que quizás tu pasado aún todavía tienes capítulos que quisieras nunca haber vivido o borrarlos. Pero mi amigo, la Biblia dice que el Señor hace nuevas todas las cosas. Y si vamos a predicarle a la gente de la gracia de Cristo, vivámosla nosotros primero. El Señor ya te perdonó, el Señor ya te limpió. Vive la gracia cada día. No disfrutes solamente de pensar, fui un mes fiel, fui un año fiel, no he caído en la pornografía en los últimos 3 meses, pero de pronto caes. Ahí es donde el diablo te quiere ver, en culpa, en remordimiento. Si caíste, ponte de pie en el nombre de Jesús. Dile, Señor, ayúdame. Necesito volver a ti, necesito que tu fuerza esté en la mía, porque yo ya no tengo fuerzas. No te olvides, las personas no son para jugar con ellas. Y le hablo a los jóvenes estudiantes de teología. No enamoran por enamorar. Y esto debiera ser para todo joven cristiano, pero de manera especial para ti que me estás escuchando, para ese joven que está preparándose para ser un ministro. Las relaciones con el sexo opuesto, la decisión de elegir una persona que te acompañe en tu vida, no es una decisión que se toma como una máquina de botellas de agua o de bebidas, que si no funcionó la primera moneda, funcionará la segunda. Son decisiones que se toman con oración, se toman en el momento indicado y en el tiempo adecuado. Por eso, no entremos en ese terreno de estar flirteando y jugando con las relaciones como si fuesen, no sé, cambiarse de camiseta. La vida cristiana, querida, querido, es muy hermosa. Podemos habernos equivocado muchas veces, no importa. Pídele al Señor fortaleza y de ahora en adelante que Dios te dé claridad, sabiduría para seguir este camino maravilloso y tomar las decisiones correctas en el momento correcto y con la persona correcta. Te mando un gran abrazo. Me gustaría saber tus comentarios y si tienes una pregunta, déjalas aquí en los comentarios, que apenas lo pueda leer, te contestaré. Dios te bendiga ricamente.